semana estudiaremos 4 aspectos importantes de la educación y la redención. Primero, ¿qué significa que fuimos creados a la imagen de Dios? Segundo, ¿cuáles son las 7 características que distinguen a Jesús como el gran maestro? Tercero, ¿por qué en la Escritura se prefiere usar la palabra sabiduría en lugar de la educación? Y finalmente, si Jesús era el gran maestro, ¿cómo deberíamos considerar al Espíritu Santo? Solo son 4 preguntas que juntos, mediante el estudio de la palabra de Dios, tendremos la respuesta. Esta semana tendremos el tema de la educación y redención por el pastor Rubén Tenorio, mi esposo. Bendiciones. Nuevamente es un gusto estudiar juntos la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y esta semana estudiaremos el tema educación y redención. Pero ¿qué tiene que ver la educación con la redención? Bueno, sabemos que la palabra educación significa enseñar, instruir, dirigir. Y la palabra redención significa salvar. Lo cual significa que somos educados, somos instruidos, somos enseñados para ser salvos. Y este propósito original de Dios comenzó desde el mismo principio. En Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí encontramos 2 palabras claves: la palabra imagen y la palabra semejanza. La palabra imagen proviene del hebreo selem, y selem significa una copia de algo físico, una réplica. Por otro lado, la palabra demut significa semejanza, lo cual nos muestra que no es algo que sea igual, sino parecido, semejante. Y cuando vemos estos 2 términos que son usados para describir la condición en que Dios creó al hombre, entonces tenemos que pensar en lo siguiente. En primer lugar, si fuimos creados a imagen de Dios, se está refiriendo a que nosotros, los seres humanos, somos una réplica física de Dios. En otras palabras, la figura de Dios puede ser vista a través de los seres humanos. Por eso en la Escritura encontramos que cuando se presenta a Dios, siempre se le presenta con una figura de hombre, en varias visiones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por otra parte, la palabra semejante significa que no podemos ser iguales a Dios. Significa que hay una gran distancia entre nosotros y Dios, lo cual muestra que Dios originalmente nos hizo para que nosotros, desde el punto de partida donde Él nos creó, pudiésemos crecer progresivamente en ese camino de asemejarnos cada vez más a Dios. Y podemos decir que esto es realmente el propósito de la educación. La educación, desde un punto de vista bíblico, significa que nosotros debemos de parecernos cada vez más a Dios. Significa que estamos caminando una senda, una ruta que cada día nos acerca más a la imagen de Dios. Ahora, dentro de este camino, de esta ruta de asemejarnos más a Dios, podemos decir que toda nuestra vida nos va a guiar siempre hacia esa imagen de Dios, hacia esa semejanza a Dios. Y aún en la eternidad no será suficiente para poder ser igual a Dios, porque nunca seremos iguales a Dios.
pero siempre estaremos aprendiendo, creciendo, siendo educados para parecernos más a Dios. Y este es el propósito principal de la redención, donde podemos encontrar que somos educados para ser cada día más semejantes a Dios. Por otra parte, encontramos también a Jesús. Jesús es la imagen de Dios, pero no en el sentido en que nosotros somos la imagen de Dios, sino que Jesús es realmente la representación completa de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús representa a Dios. Y por eso podemos ver a Jesús como el máximo ejemplo de la educación. Podemos ver a Jesús como el máximo maestro de la educación. Por esa razón, cuando se profetiza acerca de Jesús, se presenta a Jesús como el maestro por excelencia. Se presenta a Jesús como el máximo ejemplo de educación. Se presenta a Jesús como el gran maestro del cual debemos de aprender. Pero ¿cuáles son las características que encontramos nosotros en la Escritura acerca de Jesús como ese gran maestro? Y en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, nosotros encontramos una descripción del carácter de Jesús como el gran maestro. Y aquí encontramos que se hace una descripción de cuál sería el carácter de Jesús y cuáles serían las características que Jesús tendría como el gran educador o como el gran maestro. Dice Isaías, capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que esta declaración es una declaración que se refiere a Jesús. Y esta es una declaración que tiene que ver con el perfil que Jesús traería como maestro. Ahora, aquí se presentan 7 características de Jesús. Podemos decir que el número 7, como sabemos, representa la plenitud. Por lo tanto, Jesús es la plenitud de la educación. Jesús es la plenitud del magisterio. Jesús es la plenitud de la enseñanza. Pero ¿cuáles son esas 7 características? Bueno, vamos a encontrarlas en el versículo 2. Y comienza diciendo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Así que la primera característica para llegar a ser un buen maestro es que tengamos el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Por lo tanto, no podemos ser educadores si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Una de las principales características de Jesús, que él mismo proclamó después de ser bautizados, es el Espíritu de Dios está sobre mí. Así que podemos decir que esta es la principal característica de la educación y la primera que se presenta acerca de Jesús. Y luego dice, Espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría en el Antiguo Testamento es una palabra clave, porque tiene que ver no solamente con conocer, sino tiene que ver con la forma en que aplicamos el conocimiento. Ahora, Jesús no solamente iba a ser un gran maestro, como un orador, como un elocuente, sino que en la práctica Jesús iba a mostrar que lo que él hablaba se podía reflejar en su vida. Y esta es la principal característica de la sabiduría. No solamente conocer,
sino también saber aplicar. La característica número 3 que se presenta aquí, y que en nuestra Biblia se traduce como espíritu de inteligencia. En el hebreo, la palabra que aquí se traduce como inteligencia puede traducirse mejor como comprensión. Espíritu de comprensión. Ahora, poder comprender es una de las principales características de la educación. De nada serviría que un maestro enseñe a un alumno, por muy buen maestro que sea, si el alumno no tiene la capacidad de comprender. Y esto es algo importante en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a través de su palabra la instrucción. Pero lo más importante es que nosotros alcancemos a comprenderla. Y tenemos la siguiente, que es la cuarta característica, que es espíritu de consejo. En realidad, podríamos decir que el espíritu de consejo es un espíritu de aconsejamiento, de saber aconsejar, de saber dirigir, de saber orientar. Y un maestro tiene que ser también un buen consejero. Ahora, ¿era Jesús un buen consejero? Indudablemente el mejor, el que daba los mejores consejos, el que podía orientar mejor la vida de las personas. Y vamos a la quinta característica, que es espíritu de poder. Y podemos traducir esta palabra que se traduce como poder del hebreo en espíritu de fortaleza. Cuando pensamos en espíritu de fortaleza, pensamos en alguien que tiene la fuerza de voluntad de hacer las cosas. Alguien que tiene el poder de hacer las cosas. Y una de las características principales también de un buen maestro es tener la fortaleza, la fuerza de voluntad para poder realizar las cosas. Ahora, Jesús era un maestro con una gran fuerza de voluntad. Él no se rendía fácilmente. Él no se desanimaba fácilmente. Él tenía una misión y esa misión Jesús la cumplía tanto de día como de noche. Tener que caminar, el tener que sufrir, el tener que hacer muchas cosas para llevar adelante su misión, porque él tenía la fortaleza del Espíritu de Dios. Y la sexta característica que encontramos aquí es espíritu de conocimiento. El término hebreo que se traduce como conocimiento realmente se refiere no al conocimiento de adquirir solamente una información, sino que se refiere al conocimiento de poder experimentar lo que nosotros hemos aprendido. En otras palabras, si solamente aprendemos, pero no lo integramos a nuestra experiencia, si lo que hemos aprendido nosotros no lo experimentamos, entonces ese aprendizaje no podrá llegar muy lejos. Ahora, Jesús era un gran maestro que no solamente decía, que no solamente enseñaba, sino que él mismo experimentaba en su vida lo que estaba enseñando. Y la séptima característica para hacer la educación plena es el espíritu del temor de Jehová. Ahora, esto es, podemos decir, la parte cúspide de la educación en la redención. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová significa respeto a Dios, reverencia a Dios. Y cuando nosotros hablamos de respeto a Dios, significa que respetamos a Dios cuando hacemos su voluntad.
respetamos a Dios cuando guardamos su palabra. Respetamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Ahora, estas son las 7 características que se atribuyen a Jesús. Indudablemente, estas 7 características hacen de Jesús el gran maestro. Hacen de Jesús el supremo maestro. Pero esas características que se aplican a Jesús, también Jesús nos las ofrece a través del Espíritu Santo. Porque todas estas características son recursos que el Espíritu Santo puede darnos para convertirnos en grandes maestros o en grandes educadores. Pero algunos se preguntan, ¿por qué razón la palabra educación no se menciona en la Biblia? No se menciona en las Escrituras. Es verdad que la palabra educación no aparece así el término educación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero el concepto de educación es un concepto que permea toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aunque encontramos ya este concepto de educación allá en la ley de Moisés o en la Torah, que significa realmente la palabra Torah, además de significar ley, significa también instrucción. Y la instrucción, podemos decir, es una parte clave en la educación. Y encontramos que uno de los propósitos de la ley era poder enseñar a los hijos, poder instruir a los hijos, poderles transmitir la educación que Dios daba a través de la ley a los hijos. Y este es el tema principal que encontramos nosotros en el libro de Proverbios. Y vamos a encontrar 2 ejemplos en Proverbios, en el capítulo 1, acerca de el concepto de educación, aunque no exactamente se refiere o se traduce como la palabra educación. Y la primera la encontramos aquí, en Proverbios capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Así comienza el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. Bueno, la traducción que encontramos es para entender sabiduría. Ya explicamos qué es sabiduría. Sabiduría es poder distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo. Y en la Biblia se prefiere la palabra sabiduría en lugar de educación. ¿Por qué? Porque para muchos educación es solamente enseñar. Educación es dar conocimientos o recibir conocimientos. Pero en el concepto bíblico, la palabra que se utiliza en lugar de educación es sabiduría, que significa no solamente ser instruidos, sino saber hacer distinción entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, no solamente recibir conocimientos, sino saber tomar decisiones. Así que para muchos la instrucción es solamente dar conocimientos. Para el contexto bíblico, la palabra sabiduría significa dar conocimiento y saber también tomar decisiones. Y la palabra que se traduce aquí como doctrina, realmente en hebreo es musar. Ahora, musar se refiere a instrucción. Instrucción tiene que ver con educación, algo que se enseña de una manera detallada, precisa, para que las personas las puedan realizar. Y encontramos también en el versículo 8 que dice: Hijo mío, la instrucción de tu padre, y no
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí encontramos dos conceptos muy importantes que tienen que ver con educación, aunque no se menciona la palabra educación. En primer lugar, cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción. Otra vez encontramos la palabra hebrea musar, que significa la enseñanza que te está dando tu padre, que significa el conocimiento también que te está dando tu padre para que lo pongas en práctica. Pero cuando dice no desprecies, que es la segunda frase, la dirección de tu madre. Aquí la palabra que se traduce como dirección en hebreo es Torah, que significa ley, y que esta ley encierra el concepto de enseñar y dirigir. Así que cuando hablamos de estos dos conceptos, el concepto musar, que se traduce como instrucción, y el concepto Torah, que literalmente significa ley, pero que también tiene que ver con la enseñanza. Diríamos que en estos dos conceptos se encierra la educación aquí en el libro de Proverbios. La instrucción y la enseñanza, que tiene que ver con la dirección. Por lo tanto, aunque educación no es un término, una palabra que se utilice en el Antiguo o el Nuevo Testamento, los conceptos de educación están claramente definidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estos conceptos nos muestran que la educación no solamente es el conocimiento teórico, sino también implica la práctica de ese conocimiento y también implica el aprender a tomar buenas decisiones. Ahora, Jesús es conocido como el maestro por excelencia, como el gran maestro. Y eso lo encontramos de una manera muy amplia en los evangelios, donde vemos que una de las principales actividades en la vida de Jesús era la enseñanza. Y en muchas ocasiones encontramos que Jesús enseñaba a las personas, porque Jesús era un gran educador. Sin embargo, cuando Jesús asciende al cielo, el sustituto de Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, a menudo nos referimos a Él como el Consolador, que viene de la palabra griega parakletos, que significa abogado, alguien que está a nuestro favor. Así que cuando se habla de abogado, entendemos en el contexto bíblico que estamos hablando de un intercesor, alguien que intercede por nosotros. Así que el Espíritu Santo, podemos decir, viene a cumplir exactamente las mismas funciones de Jesús, aunque en algunas ocasiones no se presentan las mismas palabras, los conceptos del Espíritu Santo cumpliendo las mismas funciones de Jesús, las podemos encontrar en la Escritura. Jesús es un intercesor, Jesús es un consolador, el Espíritu Santo es un consolador, el Espíritu Santo es un intercesor, como podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 8. Pero no solamente es un intercesor, el Espíritu Santo también es un gran maestro, porque el Espíritu Santo viene a representar a Jesús. Y podemos decir que este señalamiento del Espíritu Santo como un gran maestro, como el maestro que viene a sustituir a Jesús, lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús, hablando acerca de el trabajo que iba a realizar el Espíritu Santo, se refiere a él de la siguiente manera: mas el consolador, o el parakletos, o el intercesor, o el abogado, el Espíritu Santo. Aquí hay una referencia directa al Espíritu Santo.
a quien el Padre enviará en mi nombre. En otras palabras, no podemos separar la obra de Jesús con la obra del Espíritu Santo. La misma obra que Jesús hizo es la misma obra que viene a realizar el Espíritu Santo, que es el que viene a sustituir a Jesús en su misión. Y entonces Jesús señala acerca de la obra del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Aquí tenemos la palabra, una palabra que está bien relacionada con educación. Y es el término griego didasko, que significa enseño. Y de ahí viene la palabra o el sustantivo didáskalos, que significa maestro. Así que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice, Él viene a enseñar, didaskein. Él viene a enseñar. Y el término enseñar proviene de la misma raíz donde viene maestro, que es didáskalo. En otras palabras, Jesús está diciendo, el Espíritu Santo va a ser vuestro maestro. El Espíritu Santo va a ser vuestro educador, porque Él les va a enseñar todas las cosas. Y me llama la atención cuando Jesús dice, Él os enseñará todas las cosas. Y indudablemente Jesús se está refiriendo al mismo concepto de enseñanza que Jesús presentó. Y conocemos en el Nuevo Testamento como didaje o doctrina, que son las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús presenta al Espíritu Santo como que Él viene a enseñar las mismas cosas que Jesús estuvo enseñando. Por lo tanto, el Espíritu Santo se convierte también en un gran maestro. ¿Por qué? Porque representa a Jesús, porque sustituye a Jesús y porque tiene la misma capacidad de Jesús como Dios. Pero no solamente eso, también dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esta última frase, os recordará, nos presenta un enfoque de que el Espíritu Santo va a tomar lo mismo que Jesús había enseñado. Y ahora Él va a hacer que los discípulos puedan recordar esas enseñanzas de Jesús. Y Él mismo se las va a enseñar nuevamente. Ahora, este trabajo, esta misión del Espíritu Santo, es la misma misión que Jesús tuvo con sus discípulos, que Jesús tuvo con los 12, que Jesús tuvo con los 70, que Jesús tuvo con las multitudes que le seguían, a quienes les enseñó el Evangelio. Esa misma misión es la que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros. Esa misma doctrina es la que el Espíritu Santo desea enseñarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos instruidos correctamente, como dice Pablo, en la salvación. Instruidos para toda buena obra en la palabra de Dios. Educados para ser redimidos. Instruidos para ser salvos. Que cada día podamos aprender de Jesús. Que cada día podamos aprender de Dios. Que cada día podamos aprender del Espíritu Santo. Y podamos ser enseñados, instruidos, educados, para poder ser redimidos, para poder ser salvos. Y ahora un hermoso canto por nuestros queridos niños. Luz Cristina, Jaime Gael y Alicia Elizabeth. Título, Yo quiero cantar. Yo quiero cantar, cantar aleluya. Yo quiero cantar, cantar al Señor. Yo quiero cantar, cantar aleluya.
pues su gracia